Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en un webinar más de la Academia de Centroamérica. En esta oportunidad tenemos la dicha de contar con tres distinguidos comentaristas para hablar sobre un nuevo producto, un nuevo documento elaborado por el doctor Eduardo Lizano Fait, titulado Después de la pandemia, una visión de largo plazo. Don Eduardo, desde hace muchísimos años, yo diría que inclusive antes de la crisis de los 80, comenzó a acostumbrarnos a los costarricenses a leerlo y sobre todo a pensar hacia el futuro, es decir, hacia dónde debería ir Costa Rica. Este nuevo documento sigue ese mismo espíritu. Se lanza la pregunta hacia dónde debería moverse Costa Rica al 2050. Y hemos para ello invitado a tres distinguidos comentaristas. A don Eduardo Ulibarri, ex director de La Nación y profesor en Leeds University. A doña Silvia Hernández, economista, miembro de la Academia de Centroamérica y ex presidenta de la Asamblea Legislativa. Y a don Jorge Vargas Cuyel, director, del programa Estado de la Nación. Les agradezco a ambos su participación. El documento elaborado por don Eduardo va a estar disponible a partir del día de hoy, en algún momento, en la página de la Academia de Centroamérica para que tenga a bien descargarlo. Sin más, muchas gracias de veras por estar acá y le cedo la palabra a don Eduardo Ulibarri para oír sus comentarios. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, es un gran gusto participar en un webinar o una actividad de esta índole de la Academia de Centroamérica. Me siento muy complacido de compartir en esta oportunidad con doña Silvia Hernández y don Jorge Vargas Cuyel, dos personas amigas y además por las que siento gran respeto. Y sobre todo, tengo un gran agradecimiento a don Eduardo Lizano por haberme encomendado más que un comentario, una presentación de su trabajo. Así que yo voy a tratar de ser fiel absolutamente a lo que don Eduardo plantea, por supuesto las líneas esenciales en ese documento tan valioso. No he incluido opiniones mías, no pienso aportarlas, pero puede ser que haya algún sesgo que de pronto surja por ahí, que trataré de que sean los menos posibles. Voy a tomarme la libertad de compartir pantalla en este momento para poder hacer una pequeña presentación al respecto y ya les, perdón un segundo, ya me enredé yo aquí, pero aquí estamos, muy bien. Bueno, yo he titulado esta pequeña presentación con Avanzar hacia mayor bienestar, porque don Eduardo parte de una visión muy integral, que yo considero que es realista, clara, visionaria, y bueno, y voy a hacer una presentación lo más fiel posible de ella. La propuesta la sintetizo de esta manera, y esto es como el arranque de algunos detalles que voy a dar posteriormente. Primero, don Eduardo nos plantea un gran objetivo, y ese gran objetivo es mantener la construcción y ampliarla, reforzarla y protegerla de la democracia liberal que él nos dice que es la expresión operativa del contrato social que ha caracterizado a la sociedad costarricense. Pero cuando hablamos de democracia liberal, don Eduardo nos advierte que tiene tres ámbitos constitutivos. Hay uno que es político, que tiene que ver con la democracia representativa y todo lo que ella implica. Aquí obviamente estoy sintetizando. Hay otro que es de índole social, que incorpora equidad, bienestar colectivo, distribución, etcétera. Y el económico, que es progreso material, que es la base material sobre la cual descansan los otros dos. Entonces son partes integrales de este mismo proceso. La otra característica esencial del trabajo de don Eduardo es que parte
y plantea, más que parte, plantea una visión de largo plazo que no solo es un objetivo, sino que también es un marco dentro del cual tratar de ir articulando las medidas que a lo largo del camino se deben ir tomando. O sea, don Eduardo no nos presenta una visión absoluta, cerrada, sino un objetivo, y ese objetivo enmarca una ruta dentro de la cual hay que tener un gran pragmatismo. Y por eso, bueno, y la OCDE, una serie de estadísticas, de aportes y de realidades de los países de la OCDE son como una especie de referente o benchmark, para utilizar pues la palabra usual en este caso. Y además tiene una visión muy balanceada, porque don Eduardo nos dice y nos reitera que hay que crecer, que es la dimensión económica, pero también distribuir, y que ambas van de la mano. No se pueden ver como elementos separados, sino integrales. Ahora, para emprender este camino, don Eduardo nos dice, bueno, partamos de los logros que ya el país ha alcanzado, ambicionemos más y avancemos con una ruta clara, pero flexible y pragmática. Ahora, ¿cuál es esa hoja de ruta? Bueno, ya dije que seguir construyendo la democracia liberal. Esto implica mayores avances en sus tres ámbitos, pero también defenderla de los embates del autoritarismo, el clientelismo, el populismo, el nacionalismo y diversas modalidades de socialismo, sobre todo aquellos que tienen una dimensión autoritaria. Luego, don Eduardo nos plantea, que debemos avanzar con medidas progresivas e integrales para en el 2050 como objetivo tratar de estar, o bueno, estar, porque ese es el objetivo, entre los primeros 25 países de la OCDE en una serie de indicadores sociales, económicos, políticos. Ahora, ¿por qué y qué se necesita para avanzar de una manera muy general en este sentido? Primero, un entorno sociopolítico adecuado, la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Luego, aumentar la cantidad y la productividad de los factores de producción, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y luego mayor inserción en la economía internacional. ¿Cuáles son algunos rubros esenciales? Y aquí por supuesto que estoy extrayendo algunos nada más de ellos que don Eduardo considera que deben financiarse con este tipo de medidas. Bueno, la formación de los recursos humanos, un programa de innovación público y privado, inversión en infraestructura pública, capitalización de empresas públicas y privadas y suficiente gasto o inversión público para poder financiar programas sociales de alcance universal. Esta es su hoja de ruta. Y ahora voy a tratar de presentar algunos detalles al respecto. El punto de partida que don Eduardo nos presenta es, bueno, tenemos ya una serie de activos, entre ellos, bueno, la estabilidad sociopolítica, el Estado de Derecho, la independencia de poderes, libertad de expresión, acceso a la justicia. Eso tal vez son la dimensión política de nuestro contrato social, la abolición del ejército, que permite un ambiente de mayor paz y una generación o una disponibilidad, perdón, de recursos mayor para otro tipo de programas, mayor inversión social de América Latina, haber alcanzado la condición de país de renta media y, bueno, aspectos fundamentales para el desarrollo económico como son el derecho a la propiedad, la libertad de comercio y de emprendimiento. Sin embargo, don Eduardo acude a don José Manuel Salazar Cirinach en un reciente artículo que publicó para hablarnos de 6 pasivos que considera importantes. Uno es la informalidad laboral y la falta de empleo, que se traduce en desempleo. Otro, la profunda crisis de una índole generalizada en la educación nacional.
un crecimiento económico que ha sido insatisfactorio y que si no se acelera, no nos permitirá convertirnos en un gran objetivo, o lo que constituye un gran objetivo, que es un país de renta alta, desequilibrios en las finanzas públicas, con el riesgo de que ya son prácticamente crónicos, falta de eficiencia en el sector público y una nueva normalidad política que aquí se refiere a dos rasgos fundamentales. Uno, el multipartidismo fragmentado y otro, una crisis de representatividad. Además, don Eduardo nos habla de un entorno, y aquí hay una gran visión de largo plazo, marcado por una serie de megatendencias o transformaciones profundas que tienen un impacto transversal. Y ahí nos recuerda el cambio climático, una globalización que es multifacética y además que ha pasado y seguirá pasando por distintos periodos, el envejecimiento de la población, un desafío particularmente agudo en Costa Rica, la revolución tecnológica. Y bueno, aquí don Eduardo no es agorero, sino que es una realidad, desgraciadamente, que tendremos delante, que son próximas pandemias. Ahora, el énfasis analítico de don Eduardo, dicho todo lo anterior y enfatizando en los tres componentes de la democracia liberal y la necesidad de que haya crecimiento y distribución como acciones conjuntas, es producir y distribuir, nos dice, son dos procesos, no son, perdón, dos procesos diferentes, sino uno solo. Crecer permite distribuir y distribuir facilita crecer más. Entonces, de este binomio es que él parte para hablarnos de cómo tratar y qué hacer alrededor de 8 variables relevantes y la magnitud que deben alcanzar estas variables. Que ahí las he enlistado, es el crecimiento del PIB total y por habitante, es una variable clave, hay que crecer significativamente más, mayor inversión, mayor productividad y mayor ahorro, apertura comercial, o sea, mantener la inserción del país en los flujos comerciales internacionales, indicadores sociales de mayor calidad y de mayor alcance y de índole universal. Se refiere también al sistema tributario, a la inversión en investigación y desarrollo, a los desafíos del empleo, el subempleo y el desempleo, y luego a la productividad laboral. Y como una condición necesaria de todo esto, don Eduardo nos plantea la necesidad de una reforma del Estado, que ahora más adelante y muy pronto vamos a ver cuáles son los rasgos de los cuales él parte alrededor de esa reforma. Ahora, si vemos estas 8 variables, nos damos cuenta de la integralidad de lo que nos está presentando don Eduardo. Y además el hecho de que él se sale de cualquier pequeño cuadro enmarcado, cajoncito, gaveta ideológica o doctrinaria, para tener algo característico del pensamiento de don Eduardo, una visión mucho más amplia, mucho más integral, mucho más equilibrada. Aquí voy a pasar ahora una revista muy rápida a lo que don Eduardo nos plantea en relación con cada una de esas 8 variables y luego la reforma del Estado. Primero, él nos plantea que si partimos de las proyecciones que ya existen para el 2025 como base, Costa Rica debe plantearse como objetivo un crecimiento anual del 5,6% del Producto Interno Bruto y del 5% en el PIB per cápita. Esto no es algo inalcanzable. Muchos otros países lo han logrado y Costa Rica en una época tuvo periodos de crecimiento de alrededor del 6%. O sea, no es algo imposible. Se puede alcanzar. Luego nos habla de variables, 3 variables macroeconómicas necesarias para avanzar en este sentido. Uno, que la relación entre inversión nacional, tanto pública, privada, con el PIB, crezca de un 18,4% en el periodo actual a un 24% hasta el 2050.
Y aquí pues parte también de referentes de los países de la OCDE, sobre todo los países, digamos, del rango medio de la OCDE. Luego aumentar la productividad de esa inversión y aumentar tanto el ahorro interno como el ahorro externo, o sea, las inversiones que vienen del exterior o los créditos que vienen del exterior, el ahorro convertido en créditos, de 16 a 20% en cuanto al ahorro interno y de 3,4 a 4% en cuanto al ahorro externo. En cuanto a la apertura comercial, don Eduardo nos advierte que el país, lejos de aumentar y mejorar su coeficiente de apertura comercial, lo ha deteriorado, y aquí compara con los países de la OCDE. No entro en los números porque están debidamente establecidos y sistematizados en el documento. Y lo que nos dice es que tenemos la necesidad de alcanzar una relación del 46% de las exportaciones en relación con el PIB para poder igualar a los países de la OCDE en el 2050. A los indicadores sociales, don Eduardo le dedica amplia reflexión y amplia información. Yo aquí estoy, como en el resto, siendo muy sintético y seleccionando lo que creo que don Eduardo considera más importante. Bueno, el punto de partida es que hay que incrementar sustancialmente la inversión social. Entre 2010 y 2000 Costa Rica, entre el 2010 y 2019, la inversión social del país fue de un 12, o equivalió a un 12,2% del PIB, mientras el promedio de la OCDE anda 10 puntos porcentuales por encima. Esto es un referente de el rezago que tenemos y la necesidad de llenar. Y por supuesto que para llenar esta necesidad se necesita generar más recursos. El otro tema es reducir la desigualdad, sobre todo medida por el coeficiente de Gini. Sabemos que hay distintos tipos de medición de la desigualdad, pero el más universal y por ende el que nos permite comparaciones más precisas es el coeficiente de Gini, que en Costa Rica se ha deteriorado, no ha empeorado, pero se mantiene anclado en alrededor de 4, que es muy, muy alto. Además, mejorar los indicadores en educación, lo cual quiere decir la calidad, la cobertura, la eficiencia, la pertinencia de la educación. Don Eduardo nos habla, entre otros, de los problemas que hemos tenido y la necesidad de mejorar los resultados en las pruebas PISA. El hecho de que hay una población con educación secundaria sustancialmente inferior, porcentualmente hablando, en relación con la población a la de la OCDE, y la necesidad de incrementar, de hacer más amplia la educación dual y la capacitación laboral. Las otras 4 variables tienen que ver con el sistema tributario. Aquí don Eduardo no es muy, ¿qué llamaríamos? Muy específico, muy concreto, muy conductista en lo que el país debería aspirar. No parte de un hecho, que es que la tasa tributaria o la carga tributaria del país entre 2010 y 2019 representa en promedio un 22,9% del Producto Interno Bruto, mientras en los países de la OCDE representa el 37,2%. Ahora, don Eduardo no nos dice necesariamente que mayor carga tributaria produzca mayor desarrollo o no. Él más bien nos llama la atención sobre la necesidad de estudiar más la interacción entre distintas variables, de las cuales destaca 3. Una, el destino del gasto público. O sea, no es lo mismo un gasto público que se tiene que ir en una enorme mayoría a pagar deuda, que un gasto público que se puede invertir, más que gasto, inversión, por ejemplo, en educación, salud, obras públicas. Luego, la necesidad de analizar muy bien los elementos que introducen progresividad o que más bien generan regresividad en el sistema tributario, lo cual contribuye indirectamente a aumentar la desigualdad. Y luego
analizar muy bien cuál es la relación entre el crecimiento económico y la tasa de tributos o la carga tributaria. En cuanto a investigación y desarrollo, don Eduardo es mucho más concreto. Nos dice, bueno, tres cosas que yo destaco porque considero que son las más importantes de nuevo. Bueno, la necesidad, aquí estamos hablando ya de una cifra, de pasar de una inversión actual que es menor de la mitad de un punto porcentual en relación con el PIB, por lo menos referida a 2017, a un 2% entre el 2025 y el 2050. Otro aspecto es incorporar al sector privado a esos procesos de investigación y desarrollo y orientar la inversión según un orden de prioridades nacionales. Para nadie es un secreto que la mayor inversión, o casi que la totalidad de investigación y desarrollo en Costa Rica, la realizan las universidades, pero sin seguir, y don Eduardo nos habla más bien del entusiasmo y las iniciativas de los académicos y no tanto de un orden de prioridades nacionales. Entonces, eso es algo que debe orientar la inversión en investigación y desarrollo. Tarea obvia, necesaria, indispensable, podríamos decir, no es solo reducir el desempleo, sino en general, sino en particular el desempleo femenino y la tasa de participación de las mujeres en la población económicamente activa, o la población empleada, y pasar de un 60% de participación, que es lo que se supone que el país va a tener dentro de 2 años, a un 73% perdón, que aquí en lugar de puse 3N, pero es en el 2050. Y luego habla de la necesidad en relación con el empleo de ampliar, fortalecer la red de cuidado, la retención educativa y de nuevo el tema de la educación dual y la capacitación. Y finalmente nos habla de la necesidad de mejorar la productividad. Advierte, y en esto se vale de un estudio de Gloriana Ivankovich y Josué Martínez sobre la productividad en Costa Rica. Costa Rica, digamos, ha mostrado índices de crecimiento en su productividad mayores a los de la OCDE en años recientes, pero es necesario que mejore esos índices para poder pasar a un nivel de productividad ya más, digamos, más absoluto hasta cierto punto, similar a los de la OCDE. Y aquí, cuando ponemos de 2,2 veces a 1,4, se refiere, o sea, mientras menor, mejor, porque es que menos factores de producción se necesitan para generar una unidad productiva. Entonces, si tenemos 2,2 factores de producción, así hablando en términos muy generales, para generar una, y pasamos a 1,41 para generar 1, estamos mejorando. Bueno, como ustedes pueden ver, y esto es algo de lo cual don Eduardo nos habla insistentemente, él no nos está diciendo específicamente cómo, en sus palabras, llegar a Roma. Roma entendida como esta necesidad de mejorar una serie de variables, sino cuáles son, digamos, esas variables, cuáles son las pequeñas Roma a las que debemos llegar. Y don Eduardo enfatiza que hay distintos caminos para lograrlo y que esos caminos hay que irlos adaptando en relación con las realidades, con las posibilidades, pero manteniendo un claro rumbo y un enmarcado también muy preciso. Ahora, dentro de lo que don Eduardo plantea como necesario es la reforma del Estado. Y si ustedes ven los 4 puntos que él nos plantea como la mejor forma de proceder, pues de nuevo nos encontramos con ese académico y actor político y social de Costa Rica que siempre se ha caracterizado con por un gran pragmatismo. Dice don Eduardo, bueno, evitemos la trampa de una reforma integral, de una especie de plan maestro que comienza hoy y termina en el 2050 y que lo seguimos de una forma precisa, sin ningún desvío, sin ninguna adaptación. Más bien don Eduardo nos dice, bueno, tengamos
muy claro el objetivo general y enfoquémonos en objetivos específicos con un adecuado orden de prioridades para avanzar hacia ese propósito general del tipo de Estado que debe tener el país. Un Estado productivo, eficiente, dinámico, flexible. Luego, dice, bueno, ya hay una serie de programas de reforma del Estado, o que contribuyen, mejor dicho, a la reforma del Estado, que han sido aprobados. Bueno, ejecutémoslos a cabalidad. Uno es del sistema de compras públicas. Aquí puse pues el nombre de la plataforma, que es el SICOP. Y luego la ley de empleo público, por eso está entre mayúsculas. Yo me atrevería a decir, esto don Eduardo no lo dice explícitamente, pero está implícito, que también toda la agenda de incorporación de Costa Rica a la OCDE es una reforma del Estado, o avanza hacia una reforma del Estado. No descarta don Eduardo, tampoco menos, pero no lo convierte en su eje, la posibilidad de fusionar y clausurar algunas entidades y vender total o parcialmente otras. Y finalmente nos dice que todo esto hay que hacerlo en el marco de una gran transparencia. Ahora, hay peligros en el camino y aquí pues enlisté algunos de los que don Eduardo menciona. Primero, que no se logre tener un entorno sociopolítico conducente a las decisiones que son necesarias. Ese entorno sociopolítico no solo implica democracia, Estado de Derecho, seguridad jurídica, sino también decisores con la voluntad de avanzar en ese marco, que además rechacen y puedan superar factores como ignorancia, impericia o corrupción. Luego está la oposición de los distintos ismos, o sea, ismos entendido como visiones doctrinarias cerradas que pretenden adaptar los avances y las decisiones a la doctrina y no necesariamente ir adaptando la doctrina a las realidades. Entonces, esos ismos van populismos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro riesgo es tratar de abarcar más de la cuenta. A don Eduardo, que le gustan mucho las frases populares, bueno, la de que el que mucho abarca, poco aprieta, nos la recuerda. La otra es querer avanzar demasiado deprisa, digamos, pateando baldes y haciendo cortocircuitos, y don Eduardo nos dice, ojo con eso, porque avances muy rápidos que no se sustenten en un apoyo y en una forma de actuar adecuada se pueden diluir. No mantener el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Desconocer o desentenderse de las personas que en los procesos de cambio tienen impactos negativos, a los que normalmente se les llama perdedores. Don Eduardo dice, hay que tomarlos en cuenta y hay que tratar de compensar el impacto de las reformas necesarias en ciertos sectores de diversa índole y tratar no solo de compensar, sino de incorporarlos a los nuevos procesos. El riesgo de una creciente frustración social que paradójicamente puede ser alimentada por una mejora en las condiciones de vida que nos llevan naturalmente a aspirar mucho más, y si ese más no se logra contratar, genera frustración. Y luego imitar pautas de consumo inalcanzables. Ahora, don Eduardo nos dice, bueno, todo esto, todos estos riesgos tienen la posibilidad, yo le quitaría la posibilidad, ¿verdad? Porque ya está ocurriendo, de exacerbarse debido a las redes sociales. Bueno, esta es en esencia, de acuerdo con mi lectura y las prioridades que yo consideré que eran más relevantes destacar, en síntesis, el estudio de don Eduardo. Y no me abstraí de la tentación de poner aquí textualmente una frase, bueno, que yo segmenté para que sea más clara la lectura de don Eduardo, porque me parece que coyunturalmente es muy importante. El hecho de que el
el futuro será en buena medida una continuación del esfuerzo del pasado, pero que en este proceso debemos tener en cuenta y siempre presentes dos desvelos. Primero, mantener el esfuerzo de seguir construyendo la democracia liberal en sus dimensiones política, social y económica, paso a paso, ladrillo sobre ladrillo. O sea, eso implica pragmatismo. Y el plano se puede ir rediseñando en el camino. Y el segundo, salvaguardarla de sus enemigos, que ahí pues él los enlista. En síntesis, creo que hay 8 grandes mensajes de este interesante trabajo de don Eduardo. Primero, la necesidad de una visión de largo plazo para enmarcar las acciones de corto y mediano plazo. Segundo, tener un destino claro, que es ampliar y fortalecer la democracia liberal, de nuevo, como la expresión operativa del contrato social costarricense. Tercero, un conocimiento del entorno y una vocación de estar constantemente auscultándolo para detectar cambios en ese entorno. Tener conciencia sobre los logros, pero una ambición alta, razonable, no destructiva, por lo que falta. Luego, trazar un rumbo visionario y flexible, por lo menos ese es el que nos traza don Eduardo. Ejecutar con pragmatismo y sistematicidad y balancear y avanzar simultáneamente entre crecimiento y distribución. Esto es en síntesis y espero haber sido fiel y discúlpenme que me pasé unos minutitos al pensamiento y al trabajo de don Eduardo y bueno, muchísimas gracias de nuevo y ahora me encantará oír los comentarios de doña Silvia y don Jorge. Muchas gracias, Eduardo, por esta excelente presentación del documento de don Eduardo. Pasamos ahora entonces a escuchar los comentarios de doña Silvia Hernández. Adelante, Silvia. Muchísimas gracias. Más bien, ¿me escuchan? ¿Sí bien? Sí, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Voy aquí a contabilizarme un poquito el tiempo. Bueno, muy buenos días. Empiezo desde luego por saludar y agradecer a don Eduardo Lizano por este trabajo y a los demás distinguidos panelistas con quienes comparto el uso de la palabra en esta mañana, a quienes nos acompañan por las distintas plataformas virtuales y desde luego muchísimas gracias a la Academia de Centroamérica, a don Ricardo Monge, a doña Gloriana Ivankovic, por la invitación y por el desarrollo de un evento que llamo yo o considero sumamente importante para poder comentar sobre los alcances de tan necesaria e importante propuesta. No voy a hacer aquí una disquisición sobre todo lo que implica ser un país de renta media o una revisión detallada de los países de renta alta y sus efectos. Me parece que este no es el caso, a pesar de que la propuesta central nos orienta hacia ello. Lo que voy a tratar es de hacer una reflexión mucho más general y tal vez un tanto provocativa sobre algunos aspectos específicos del documento y que presumo que nos conviene no perder de vista. No pretendo llegar a grandes conclusiones, sino exponer algunas intuiciones que sobre la práctica puede hoy estar pasando, particularmente que facilite o dificulte el alcance de la propuesta y algunas preguntas que siento que vale la pena discutir. Todo esto en 15 minutos esperaría yo a partir de ahora. Entonces, quiero empezar sumándome a las palabras, indicando que el documento, a pesar de que sobra decirlo, no quiero quedarme sin señalar que es verdaderamente necesario. Es un documento obviamente muy bien escrito, es claro, es técnico y riguroso y al mismo tiempo realista, porque plantea un ejercicio, una ruta, un horizonte común que yo llamo accesible. Y lo que más me llama la atención favorablemente del documento es que se atreve, como ya ampliamente lo explicó don Eduardo Ulibarri, a plantear un gran objetivo país a largo plazo.
Y yo creo y comparto que los países necesitan tener este tipo de grandes objetivos, de grandes metas a las que se les pueda llegar. Y esto, francamente, desde mi opinión, no se ha visto y mucho menos discutido desde hace rato en nuestro país. Y sí, ciertamente se han planteado algunas metas interesantes con respecto, por ejemplo, a la carbono neutralidad, pero mi punto aquí es que no se han visto estos ejercicios, si han existido algunos de ellos, bajo una conducción país y donde todos sus actores políticos realmente se vislumbran comprometidos. La última vez que se tuvo o se planteó una visión de algo ambicioso en este sentido, me parece, revisando un poco, y si no me falla la memoria, y me disculpo si hay otros ejercicios que no me saltaron rápido a la memoria, fue un ejercicio que se planteó en la segunda administración de don Oscar Arias, cuando planteó la tesis de la Costa Rica abierta al mundo. Y lo llamo a la mesa o lo pongo como ejemplo porque en esa ocasión se tomó una serie de acciones en este sentido, que no fue únicamente la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sino que a esto le siguió China, Singapur, la Unión Europea, pero además implicó abrirse en relaciones políticas, en relaciones internacionales, que conocerá desde luego mucho mejor don Eduardo Ulibarri, con respecto a relaciones con China, el mundo árabe, y fue además posicionar a Costa Rica en el mundo como un actor importante, lo que se llamó en ese momento Costa Rica como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras cosas. Y lo pongo sobre la mesa porque todo eso era parte de una misma visión, se plasmó como una misma visión de Costa Rica integrada y abierta al mundo. Entonces yo creo que hace falta mucho de esto y me parece que el texto de don Eduardo va en ese sentido. Creo además que hace bien don Eduardo en plantearlo en función de una triada que es irresoluble en el sentido de que para que Costa Rica avance tienen que avanzar las tres, ya las explicó don Eduardo Ulibarri, que tiene que avanzarse en lo democrático, en lo social y en lo económico, y no puede nada quedarse de lado. Ahora, el documento, a pesar de que hace, a mi juicio, un disclaimer, y ahora para cerrar, don Eduardo Ulibarri insistía en que no se va a meter en el cómo lograr el gran objetivo de la propuesta planteada, entiéndase, llegar a ser un país de renta alta y formar parte del grupo de los 25 países más avanzados de la OCDE. A mi criterio, yo creo que en cierta medida lo hace. Lo hace en el buen y amplio sentido de la palabra, de que incluye varias líneas de política pública, principalmente identificando esas áreas prioritarias que ya se explicaron, donde la política pública debe hacer énfasis. Y eso para mí es muy valioso. Entonces, es un documento que también yo llamo honesto en cuanto a los puntos de partida. Don Eduardo Lizano se refiere a ellos como activos con los que cuenta el país y los pasivos o problemas que nos aquejan y están presentes y deben contemplarse para alcanzar esta propuesta, este objetivo, perdón, esta visión de largo plazo, a largo plazo. En lo personal me hace reflexionar sobre la idea, en lo personal quiero insistir en la idea de que crecer a tasas más altas dejó de ser una prioridad en nuestra discusión país. En las últimas décadas, también por razones obvias, nos hemos concentrado solo en una parte de esa conversación, el déficit fiscal. Y desde luego, esto ha sido importante discutirlo, discutir sobre cómo dejar de ser un país quebrado, pero al mismo tiempo, ¿por qué dejamos de hablar sobre cómo ser un país más rico y cómo mejorar niveles de distribución? Y a mi criterio, esto nos lo recuerda muy bien el documento. Ahora bien, a mi criterio el documento podría, y esto es quizás un atrevimiento, podría beneficiarse de tener en cuenta algunos aspectos. Y yo me voy a atrever a mencionar rápidamente un par, meramente que durante la discusión me surgieron algunos interrogantes. Por ejemplo, el tema de la clase media.
Se mencionan los grupos vulnerables partiendo de las personas más pobres en relación con el ingreso, y esta consideración de abordaje que ha existido desde luego debe continuar siendo así, pero también es cierto que estos grupos sociales en algunos momentos se benefician de ciertos programas sociales, pero quienes no están siendo beneficiados del todo es esa clase media. Y hoy, ante crisis de alto déficit, de inflación, de desempleo, de desaceleración económica y un mundo de etcéteras, estos grupos no están bajo la mira de nadie, por lo que la atención de la desigualdad podría desenfocarse. Y aquí mi punto, o más bien en lo que yo pensé cuando revisé el documento, era en ese concepto de movilidad social, como la capacidad de un Estado para que, por ejemplo, una familia tenga esa movilidad social y no esté fuera de la pobreza solo por un tiempo, sino realmente dejándola atrás. Otro tema es la división rural-urbana. Pienso que el documento también se beneficiaría de este enfoque. La idea ya recurrente de que hay dos Costa Ricas, la del área metropolitana y la urbana, hace que ante la pregunta de aumentar las tasas de crecimiento anual del PIB, se contemple esto no solo en términos económicos y de clases sociales, sino en términos geográficos. A pesar de los saltos que logra dar el país o que logre dar el país, las zonas rurales van a estar atrás en muchos aspectos, como ya sabemos, por ejemplo, infraestructura, educación, brecha digital, etcétera, etcétera. Y esto me vino a la memoria o me saltó recordando mis tiempos de Mideplan cuando hacíamos ejercicios o mapas de calor en la implementación de los objetivos, en aquel entonces, Objetivo de Desarrollo del Milenio, y posteriormente los objetivos de desarrollo sostenible, en donde el avance de cada uno de estos objetivos definitivamente, como en otras realidades país, es muy distinto dependiendo de los territorios. Lo otro es más una interrogante de si, y lo comento más para abrir una discusión de si el 2050 es verdaderamente o es largo plazo. Más bien, yo sé que el documento, don Eduardo Lizano, habla de que si los escépticos pensarán que es un ejercicio de muy largo plazo, pero con los desafíos sobre la mesa que tiene el país, significa el 2050 una visión de largo plazo. Y bueno, aquí yo misma me respondo que quizás no importa si esto es mediano o largo plazo, sino el tener una meta y un objetivo claro. Pero mi pregunta es invitar a reflexionar más como país sobre este horizonte de acción al que nos vamos a comprometer. Ahora, con respecto a la parte quizás más que yo llamaría más política y para responder dudas sobre cómo posicionar esta propuesta, el objetivo en los partidos políticos, en la ciudadanía, en los tomadores de decisión, o en otras palabras, cómo hacer que no sea o que no se quede únicamente en una buena intención, cómo articularla, cómo hacerla viable. Aquí yo quisiera contemplar varias cosas de fondo. Lo primero es que hace un tiempo atrás, en uno de los estudios del PNUD, yo comentaba sobre lo difícil que se le ha hecho a nuestro país y América Latina en general llegar a acuerdos colectivos y sostenerlos en el tiempo. Ahora, para concluir, nos comentaba don Eduardo Olivarri ejemplos que no están en el documento, pero que uno percibe deben concretarse, como es, por ejemplo, esta reforma de compras públicas o la ley de empleo público. Un proyecto de ley, este último, que tan solo después de tanto tiempo para aprobarse, tan solo días después de aprobarse, ya era tema de campaña electoral bajo la lupa de que debía reformarse. Entonces, ciertamente tenemos problemas para sostener algunos de esos acuerdos complejos que tomaron mucho tiempo para llevarlo adelante y que después no se sostienen. Probablemente la discusión de hoy de la regla fiscal sea uno de estos temas. Entonces aquí, hablando también de lo colectivo, de sostenerlos, creo que también entra sobre la mesa la discusión sobre el rezago país existente, sumado de la mano con este tema,
de tomar decisiones importantes y trascendentales en lo que se refiere, por ejemplo, a un sistema político, porque no se quieren tomar acciones por miedo a que son impopulares. Y el documento menciona algún ejemplo, por ejemplo, en el caso de revisar la cantidad de diputados, y esto es una realidad. La falta de tomar decisiones por verse impopulares nos llena a generar, o nos lleva entonces a generar círculos viciosos. El principal, y quizás con el que estoy más familiarizada, es alrededor de la Asamblea Legislativa, y yo quisiera ver algunos ejemplos. Nosotros tenemos muy pocos diputados, eso es una realidad que cualquiera puede constatar, pero como el sistema parlamentario en la región, y Costa Rica desde luego no escapa de ello, es tan impopular, nadie se atreve a plantear un crecimiento en la cantidad de diputados. Y si llega la propuesta a la mesa, no se avanza en ese sentido. Y esto lo que termina o genera es ese círculo vicioso, porque la gente se frustra por la situación de respuesta, la asamblea no lo cambia y termina generando a la larga una atomización del voto en agrupaciones más según las modas. Otro aspecto fundamental es que en Costa Rica, y esto es parte de las megatendencias de las que nos habla don Eduardo Lizano, hay un clamor y una necesidad por la inmediatez, el cortoplacismo. Si yo tengo un problema hoy, lo quiero resuelto hoy, en la tarde y no mañana, aunque en el fondo sepa que es un problema que tarda años en resolverse, pero quiero la respuesta y la solución hoy mismo. Entonces, esto es también un campo fértil para que los populistas surjan, y por ende es un tema al que hay que tenerle cuidado cuando hablamos de esa implementación, de esa apropiación país. Otro tema con respecto a lo de la reforma del Estado, y que por supuesto comparto, aquí voy a acelerar un poquito, ya casi concluyo con don Eduardo Lizano, es que también hay que trascender en que la reforma del Estado no es solo una visión institucionalista, en el entendido de que hay que cerrar o fusionar instituciones y punto. Esto porque eventualmente el desarrollo del país, conforme avance las necesidades de los diversos sectores de la población, haga que en el futuro haya que eventualmente crear nuevas instituciones, replantearlas o programas que hoy no tenemos contempladas. Y aquí el ejemplo que mejor me vino a la mente cuando leía esto era la Autoridad de la Competencia o la COPROCOM. Obviamente en un ejercicio de congruencia, cuando nosotros discutíamos este proyecto de ley que tomó años, pero que me correspondió discutirlo y aprobarlo, o que quedase aprobado en la asamblea anterior, en la Contraloría se oponía a darle una personería jurídica a esta entidad, a esta autoridad de competencia, bajo la idea de que eso implicaba crear una nueva institución. Pero claramente la autoridad de la competencia o la COPROCOM, desde mi punto de vista, era y es fundamental para todo lo que sigue y llevó ese proceso de adhesión a la OCDE, principalmente en defensa y protección del consumidor. Bueno, ese no es el tema hoy, pero quería poner el ejemplo. En el fondo, no sé si no se trata de si se cierran o no instituciones, que claramente hay que hacerlo, no me malinterpreten, pero se trata de que el Estado debe ser eficiente en la resolución de problemas a la gente, y no debe ser un Estado que sea un fin en sí mismo, o peor aún, que le genere problemas a las personas o al país en su conjunto, que es lo que está pasando ahora con algunas instituciones. Y yo me atrevo a decir que el ejemplo también que me saltó es el de la Caja, que es un motor del desarrollo social del país. En este momento, sin embargo, se percibe como una traba para el crecimiento y el desarrollo del país, con sus reglas que lo que hacen es fomentar la informalidad, que es a su vez o hace que a su vez se convierta en una soga para su propio pescuezo. Entonces, la Caja es uno de esos ejemplos o temas que hay que entrar con mucho cuidado. Por otro lado, además, Costa Rica tiene un problema, y es que ante cierto tema se hace de la vista gorda y mete el problema, como llamamos, debajo de la alfombra.
y trata de olvidarse de que existe el problema y que allá en el futuro el tiempo lo resolverá. Y eso claramente no es así. En el caso reciente, que a mí me parece es el ejemplo más grande, es el caso de Cruzitas. Más allá de las decisiones tomadas y lo que esto implicó, lo que ahora reina en ese lugar es el caos y nadie está seriamente resolviendo el tema más allá de lo que leímos en los últimos días sobre una resolución de la Sala Constitucional y la obligatoriedad de implementar un plan de mitigación de daños. Pero ahí está el desastre, ahí sigue y no se va a ir solo. Estos son algunos aspectos en términos muy generales donde la reforma del Estado debe ir girando sobre eso y así se suma el tema de la tramitología donde lo hablamos y lo hablamos como país, pero no se siente, no se percibe que verdaderamente hayan cambios sustanciales en ese sentido. Entonces, para ya concluir, me atrevo a valorar algunas preguntas, interrogantes específicas que se sumen a la búsqueda de concretar esta propuesta. Y aquí me surge la duda, o más bien la necesidad de plantear el que se construya un diálogo con partidos políticos. Y aquí, antes de que se frunza el ceño, hablo más, no me refiero a un ejercicio numérico de cantidad de leyes para alcanzar, sino un acuerdo mínimo de temas sustantivos, como significó el objetivo de la propia comisión de la OCDE en la Asamblea Legislativa, que no era una camisa de fuerza, ni mucho menos algo complejo que no sea accionable. Sino cuáles son esos 4 o 5 temas o leyes que se van a lograr, por ejemplo, en estos primeros 4 años. Lo que José Manuel Salazar Chirinash llama alcanzar un diálogo social para transformación productiva. Algo que ya ha existido en el pasado, como el Consejo de Productividad o el Consejo de Innovación, que funcionó muy bien, que se dejó en el camino, pero que incluye diversos actores pensando en un objetivo común que uno de entrada cree no debería de tener enemigos, y es cómo elevar la productividad, en donde en principio nadie se opone a ello. El otro tema valioso es conformar, y yo sé que no quiero referirme únicamente a la idea de comisionitis, pero a mí me parece que en las recomendaciones nosotros como país debemos ver algunos temas iniciales de manera puntual. Y yo creo que uno de ellos es la informalidad. Debemos aterrizar con algo concreto y ahí quizás un grupo de expertos que en una primera fase ayude a recomendaciones directas y puntuales en este tema son medulares. Articular mejor con CINDE y Procomer el tema de innovación. Se hizo una iniciativa muy valiosa que fue la promotora de innovación, pero creo que lo que sigue es cómo hacerla más coordinada y de trabajo conjunto. Sabemos que uno de los retos fundamentales que plantea el documento es crear esas condiciones que nos recordaba don Eduardo Ulibarri, de migrar de un 0. O pasar de un 0.5% del PIB a un 2% en un lapso de aproximadamente 25, 30 años. Eso claramente son condiciones que se deben crear, que permitan vincularnos a la economía del conocimiento y no es sencillo. No es solamente innovar en los laboratorios, sino en las instituciones públicas a través de políticas públicas, procesos productivos. Mapear lo que se ha propuesto en términos de objetivos o visiones de largo plazo, muchos de ellos los hemos identificado como una pose únicamente, pero lo cierto del caso es que ahí están y valen la pena. Y ahora sí prometo que ya voy a cerrar. ¿Cómo apropiarse de esto ante la interrogante de que las disparidades tienden a profundizarse y consolidarse? A medida que avanza la desigualdad, lo que hemos visto es que los ricos y privilegiados tienden a renunciar a su participación en lo que uno podría llamar un proyecto colectivo. Después de pagar la atención médica privada, la educación privada, el transporte privado e incluso la seguridad privada, pueden sentir que tienen poco en juego en cualquier empresa pública, en cualquier proyecto público.
Entonces, ¿cómo pretendemos recaudar impuestos de gente pobre que siente que no recibe nada del Estado y de gente rica que siente que no necesita nada del Estado? Y a mí me parece que estas interrogantes en términos económicos, en términos de ingreso, no son menores cuando hablamos de una apropiación de la ciudadanía a ejercicios y propuestas de gran valor como este. Aquí cierro diciendo que el proceso y el propio ingreso a la OCDE lo celebramos mucho e implicó una cierta apropiación por parte de múltiples actores. Sin embargo, percibo en lo personal que el tema está muy silencioso, por lo que este documento y su propuesta ambiciosa representan una verdadera oportunidad para volverlo a visibilizar y concentrarse en lo que sigue y cómo sacarle verdadero provecho a esa decisión de ingreso a la OCDE. Hay mucho trabajo de implementación pendiente. No podemos olvidar que las reformas legales que se aprobaron ahora son vitales, que más bien se implementen y haya compromiso en esa implementación y fomentar las capacidades institucionales que nos permita ese provecho del ingreso a la OCDE. En otras palabras, el embajador y el equipo de París que tenemos designado ante la OCDE, de los cuales me siento muy orgullosa, tienen una labor importantísima, pero no podemos olvidar que el trabajo reformista se hace aquí en Costa Rica y para ello se tiene que querer avanzar por los tomadores de decisión. ¿Cuándo y cuánto? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia, por esos comentarios. Pasamos ahora a escuchar los comentarios de don Jorge Vargas. Jorge, adelante. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a comentar este rico texto de don Eduardo. Yo voy a referirme a 3 puntos. El primero es el valor del pensamiento estratégico. En Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro que creo que muchos de ustedes conocen, en un momento determinado Alicia va caminando y se encuentra un gato en una disyuntiva de caminos y le pregunta al gato de Cheshire, mire, ¿podría decirme por favor qué camino debo tomar? Y el gato le contesta, eso depende de dónde quiera ir. Alicia dice, la verdad es que no me importa demasiado a dónde voy. Entonces el gato le dice, bueno, en ese caso, cualquier camino es bueno, porque si vas a caminar, si caminas lo suficiente, a algún lugar vas a llegar. Bueno, eso es la ausencia de pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Y ahí el valor o la metáfora que plantea don Eduardo es Roma. El pensamiento estratégico, que es lo que la savia que recorre todo el texto de don Eduardo, es la especificación de un objetivo, un para qué, ¿verdad? Con claridad, la flexibilidad táctica, hay distintas cómo, ¿no? Hay distintas secuencias posibles, no hay un solo camino. Entonces ahí es donde don Eduardo nos dice, a Roma se llega por distintos caminos. Y hay pensamiento sistémico, además de un objetivo, una flexibilidad táctica, visión sistémica. O sea, uno tiene que tratar, cuando habla de desarrollo de un país o de una región, con un sistema, tiene que poner atención a cómo se relacionan las partes y cómo esas relaciones son cambiantes. No se puede venir y alterar una variable creyendo que eso no tiene consecuencias en otras. Y todo esto se une, el cemento que une toda esta definición de un objetivo, de una flexibilidad táctica, de una visión de sistema, de la estrategia como sistema, está amarrado por una ética del desarrollo. Al final, no se trata de hacer más fuerte al Estado, nos va a decir Eduardo, o al mercado, o lo que sea, sino estamos hablando de personas. Y esa es lo que da, digamos, colocar el tema ético como parte de una deliberación sobre el desarrollo me parece que es central. Ahora, ¿por qué es importante este pensamiento estratégico? Además de lo que le dijo el gato a Alicia, si usted no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Es muy importante el libro de don Eduardo como pensamiento estratégico, primero porque supera las fronteras disciplinares a la hora de pensar el desarrollo. ¿Sí? Ya no se vale decirme, yo como economista solo veo el mercado y la política para mí es una externalidad.
O el sociólogo diciendo, mire, yo lo que veo aquí son temas de distribución y la cobija tiene que darme para distribuir mejor y así. ¿Verdad? O sea, una conversación como la que propone don Eduardo es, lo rico que tiene es, por supuesto, al final habla un economista con experiencia, amplia experiencia en política pública, un pensador, pero no se hace la ilusión que la respuesta está en la economía, ¿verdad? Sino que en la combinación de saberes. Y ahí, cuando lo queda más claro, cuando elabora el concepto de democracia liberal en un sentido amplio, que es heredero, aunque cita a Rodri como economista, pero es heredero y evidentemente la posición de T.H. Marshall, ¿verdad?, de mediados del siglo XX, y que fue la base de todo el laborismo inglés. Ahora, dos, ¿por qué es importante el pensamiento estratégico? Porque supera también las ilusiones tecnocráticas de que una estrategia de desarrollo de un país es como un diseño correcto de una casa. O sea, la diseño de una vez por todas y la construyo con prescindencia de las condiciones reales y de cómo va influyendo esas condiciones a lo largo del camino. Creo que es importante también porque supera una cosa que ya Silvia dijo, el cortoplacismo, la resolución de los problemas. Si uno lee el texto de don Eduardo, lo que nos está diciendo es que lo inmediato también es largo plazo. No es cierto que se pueda hacer una separación estricta, como decir, mire, yo tengo que ser práctico, no me pida mi visión de largo plazo, porque mi problema hoy es cómo resuelvo este problema. En las medidas inmediatas se construye también un sendero y también se abandona otros. Creo que eso es una importancia de tener el pensamiento estratégico. Yo creo que también un texto como el de don Eduardo, con esta visión y con este objetivo, invita a una conversación inteligente y texturada, consciente de la falibilidad de las premisas y la fragilidad de las rutas hacia un horizonte que siempre es un horizonte abierto. Y eso nos trae a colación la necesidad de enriquecer eso que Jürgen Habermas, el gran filósofo político alemán, habla de la esfera pública deliberativa. O sea, esto es un insumo para poder conversarnos de manera distinta, más allá de las etiquetas, ¿verdad? Usted es economista, usted es socialista, usted es neoliberal, y ahí se acabó las posibilidades de conversarnos. Esto justamente, si hay una cosa que recorre el texto de Eduardo, y lo cortés no quita lo valiente, es que es profundamente heterodoxa, ¿verdad? Se casa con un objetivo, pero entra y sale, repito, con distintas propuestas que no se aboldan a ningún dogma fijado. Finalmente, me parece, para cerrar este primer punto, que el texto de don Eduardo es una invitación a repensar el largo plazo, ya no como adorno, sino como instrumento efectivo de política. Establecer muy claramente la relación de medios y fines, y no como usualmente se hace, que todo el mundo dice, quiero una Costa Rica equitativa, buena, feliz y que sea innovadora y sector de punta, y después a lo que vinimos. Eso es la paja que uno habla y después empieza a decir, lo que hay que hacer es, y ahí va la receta, ¿no?, dependiendo del dogma en que usted está sentado. Entonces, eso es lo interesante, el valor del pensamiento estratégico, repito, es que es profundamente iconoclasta, pero establece Roma. Y además nos dice, a Roma se llega por distintos caminos. Es decir, la antítesis de Alicia cuando le pregunta al gato sobre qué camino tomar. Segundo punto, hay una cosa que el texto no aborda, porque no tenía por qué abordarlo, pero yo sí, en un comentario. Bueno, ¿y qué pasa si no llegamos a Roma? ¿Cuáles son las consecuencias de no llegar a Roma? Porque el texto habla sobre lo que queremos con una clara especificación de un objetivo de construir esta democracia liberal en ese sentido amplio que tiene componentes sociales, económicos y políticos. La democracia no es estrictamente un fenómeno político, sentado, dice don Eduardo, en una economía de alto ingreso. Ese es el objetivo. Bueno, pero es claro que podemos no llegar a Roma, podemos perdernos de camino. Y las preguntas estratégicas, en ese sentido, es si hay en la sociedad costarricense otros objetivos estratégicos que pudiéramos formular. Y si no tenemos otro objetivo, ¿qué pasa si no llegamos donde queremos llegar? ¿Cuáles son esos escenarios alternativos? A mí me parece que una conversación con el texto de don Eduardo, yo no se lo pido a don Eduardo, pero yo estoy conversando con el texto de don Eduardo,
A mí me parece que si no logramos una democracia liberal asentada en un país de renta alta, como lo propone don Eduardo, hay básicamente dos posibilidades. El primero es erosión, o lo que las personas de habla inglesa hablan el backsliding, que es el lento, persistente, pero conflictivo declive con respecto a una serie de logros conquistados, pongamos así para poner una fecha, al cambio de siglo XX, en las primeras décadas. Erosión del sistema de protección social, captura del judicial, por ejemplo, bajo la justificación de reformas por parte de grupos, sociedades más polarizadas y más desiguales. Y lo interesante con la erosión o el backsliding es que es un proceso gradual, conflictivo, pero es gradual, en el cual pasa como el cuento de la rana, que la meten en una olla en la cual le van calentando el agua y la rana nunca se dio cuenta cuando el agua se puso hirviendo porque los cambios son incrementales, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado en varios países del mundo. Ese backsliding o esa erosión en donde la ciudadanía se acostumbra a que las cosas no funcionan o que van cada vez más peor y la acepta, ¿verdad? Entonces, eso es una posibilidad, el backsliding. La otra es la ruptura del contrato social, que es precisamente lo que no quiere don Eduardo, pero eso es posible, ¿verdad? Llamémosle eso ruptura en la parla de la literatura de ciencia política anglosajona, diría es un breakdown. Entonces, ahí tenemos quiebra constitucional, pero también del acuerdo social sobre que Costa Rica debe ser un país innovador, inclusivo, con desarrollo humano sostenible. Y lo sustituimos por un modelo alternativo, extractivista. Petróleo, gas, oro, lo que tenga el país, justificador de la desigualdad, autoritario. O bien, porque la ruptura puede darse por intención o por omisión, ¿verdad? Y no hacemos nada, nos podemos convertir en una sociedad inviable para efectos disruptivos de las megatendencias que Eduardo Ulibarri ya señalaba que planteaba don Eduardo. Ahora, no todo erosión lleva a una quiebra, podemos quedarnos en el limbo, pero el punto que tenemos que hacer es que si yo discuto con el texto de don Eduardo y yo dijera, mire, yo no estoy de acuerdo con ese objetivo estratégico, entonces, ¿cuál es mi objetivo estratégico? Y además tengamos claros cuáles son las consecuencias de no lograr ese objetivo estratégico, A o B, ¿verdad? Y entonces ambas discusiones son importantes. ¿Queremos llegar a Roma? Si no llegamos a Roma, ¿cuál es entonces el escenario? Porque pudiera ser que en vez de Roma llegamos a Kabul y entonces la historia es muy distinta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas. ¿Es Roma? Y si es Roma, ¿qué pasa si no llegamos ahí? Y si no es Roma, entonces, ¿cuál ciudad es? Esa pregunta yo creo que es muy importante, que en ese diálogo que Silvia invitaba con partidos políticos que había que montar, con otros partidos políticos, con sectores sociales, es hacer esa pregunta. Bueno, ok, estamos de acuerdo que es Roma. Y si no, ¿cuál es la otra ciudad? ¿Y qué pasa si no llegamos a ninguno de esos objetivos? Porque es muy fácil venir a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, le falta esto y lo otro. Bueno, entonces, ¿qué? Y a mí me parece, si no definimos con claridad ese objetivo, si decimos que tiene que ser alternativo, tenemos que estar conscientes de cuáles son los escenarios que se nos hablan. Y para mí, uno de los escenarios, repito, es o la erosión, el backsliding, y pienso ahí como en Argentina, en América Latina, que empezó el siglo XX siendo el cuarto país más rico del mundo y terminó el siglo XX como otro país de América Latina más. Eso nos puede pasar. O la otra es una quiebra en el camino. Tercer punto, el valor de los supuestos letales. Y yo creo que esto es muy importante. Usualmente uno cuando presenta estrategias dice, mire qué lindo, queremos llegar allá, bueno, entonces hagamos esto, esto y esto y esto. Bueno, me parece muy bien, porque es una hipótesis, ¿verdad? Informada por un objetivo. Pero vean ustedes que el planteamiento presume ciertas cosas de normalidad, condiciones de normalidad para poder ejecutarlo. Y en esto yo voy a hacer un punto en donde yo sí creo que al texto le faltó algo más. Don Eduardo plantea con mucha razón que existen megatendencias fuera del control nuestro
pero las pone como un escenario de fondo, ¿verdad? Metodológicamente se acepta que deben verse con mucho atención, pero yo digo que está bien. No solo se trata de decir, chavalos, tenemos ciertas megatendencias como el cambio climático, como los cambios geopolíticos que están por ahí, hay que ponerles atención. No, yo digo una cosa, estos son los supuestos que matan esta o cualquier estrategia. Y ahí el punto mío es que no son solo ruido allá que hay que poner atención, es que son los supuestos letales que me pueden matar. Y la pregunta ahí es, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, si yo sé que es cambio climático un problema, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Es importante para la estrategia para llegar a Roma, donde yo quiero llegar, tener sistemas productivos más resilientes, infraestructura más resiliente, acelerar desde ya patrones distintos en el uso de los recursos claves, ¿verdad? Alianzas con sectores internacionales, ¿verdad? Para facilitar esa transición energética, productiva, descarbonización de la economía. Porque el cambio climático puede matar esta estrategia o cualquier otra estrategia. Entonces, no es solo de poner la atención ahí, es que es algo que yo tengo, la prevención aquí es la posibilidad, lo que le abre la viabilidad de ejecutar esta o cualquier otra estrategia. O vea ustedes el invierno de la democracia, que estamos viendo, o pongamos el otoño de las democracias. La soledad en que se está quedando Costa Rica en el continente, en el continente, y estoy incluyendo a Estados Unidos acá. Entonces, ¿qué significa para una pequeña democracia que quiere consolidar su democracia a largo plazo vivir en medio de un océano en donde sus vecinos, muchos de ellos lo abandonan explícitamente? ¿Y qué significa en particular cuando hay gente aquí interna que puede llegar a aplaudir a un líder fuerte con tal de ver resultados? Entonces, ese manejo, ese factor de los retrocesos democráticos, no es simplemente un ruido que está ahí, es que es parte que debemos endogenizar, porque puede ser que nos impida llegar a Roma. Es el camino, puede ser la luz que se lleve parte del camino que nosotros creíamos tener para llegar a Roma. O, por ejemplo, los cambios en el escenario internacional, que es hoy en día multipolar e inestable. El declive relativo de los Estados Unidos nos afecta a nosotros, ¿no? El alza de China con un modelo que es un competidor no solo por el poder con Estados Unidos o con Europa, sino que plantea un modelo alternativo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros como pequeña? ¿Nos vamos a atar al palo de los Estados Unidos? ¿O vamos a crear un espacio, ¿verdad? En eso? Entonces yo digo que ese tipo de cosas, esos supuestos, que don Eduardo está totalmente claro, esos tendencias que están ahí, mi punto es que no es solo escenario de fondo, no es solo ruido, sino son esos factores que si se disparan, me liquidan, ¿verdad? Sobre todo un pequeño país. Yo creo que eso debiera estar centrado, porque mucha gente dice, bueno, el cambio climático cuando llegue. Bueno, ¿y qué pasa para nosotros si hay una disrupción de todos los procesos productivos agrícolas porque cambian los patrones de lluvia? O nos cambian la disponibilidad de aguas. Ese tipo de cosas, ¿no? Las tenemos que tener incorporadas en este diseño estratégico, y voy concluyendo acá, porque es lo que le va a dar resiliencia, ¿verdad? Y la posibilidad de que de repente no venga un cambio de condiciones que haga inviable lo que quiero alcanzar. Termino diciendo que para mí ha sido un ejercicio riquísimo conocer la versión inicial de don Eduardo, conocer esta última versión, una persona que está pensando el país y desafiando las etiquetas y demostrando que se puede, algo que creo que es importante, si este país va a sobrevivir, va a tener que ser profundamente imaginativo e innovador, porque el no nos alcanza con lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que muchas veces lo que nos están ofreciendo como solución, tampoco, ¿verdad? Entonces, esa invitación que es en el fondo la que yo creo que don Eduardo nos hace, que es a pensar de manera distinta, no ligado a los prejuicios, sino buscando definir para dónde vamos, ¿verdad?
entendiendo que hay flexibilidad, es un momento en que se puede poner a conversar esta propuesta de don Eduardo con otras, como por ejemplo el año pasado los rectores de las universidades públicas sacaron una versión a propósito del bicentenario. Sí, creo que hay cierta inquietud en esta sociedad de hacia dónde vamos, que este texto indudablemente es de absoluta referencia para la discusión ciudadana. Muchas gracias y reitero el agradecimiento a la Academia por invitarme y a don Eduardo por escribir este texto. Muchísimas gracias, Jorge. Quiero agradecerle a los tres, a Eduardo por su presentación del contenido del documento, a Silvia y a Jorge por sus valiosos aportes, los cuales no hacen más, en mi opinión, que motivar la lectura de este documento. Yo insto a todos los participantes hoy a descargar el documento de don Eduardo, pero no solo leerlo, sino los insto a pensar, a meditar sobre lo que dice el documento y lo que hoy se ha conversado el día de hoy. Y algo muy importante que siempre le digo a mis alumnos es y pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra propia trinchera, precisamente para ayudar a crear algo que me pareció lindísimo que señaló, si no estoy equivocado, Jorge, que fue la acera pública deliberativa. Es decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde donde estamos para lograr ese diálogo que nos permita primero definir si vamos a Roma o no? Y segundo, ¿verdad?, cómo realmente es que debemos ir desarrollando esa estrategia de la que nos habla don Eduardo, pero teniendo cuidado de cuidar la resiliencia que nos señalaba, por ejemplo, Jorge, los cambios fundamentales institucionales que nos señalaba Silvia. Entonces, sin más, muchísimas gracias a los tres una vez más. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y reiterarles que el documento está en la página web de la Academia y lo puedan descargar libremente. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Chao.